Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos aquí por Radio Libertador, la 1210 AM para todo el mundo desde Vergara 33. Hoy con columna de literatura para viajar lejos y estoy con María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Un gusto que estés con nosotros. El saludo para toda la audiencia, aquellos que nos siguen a través de Facebook, Twitter, Instagram, pero especialmente YouTube, donde colgamos todos los contenidos, los videos, los podcasts, estos que hacemos para que la gente pueda, escucharlo a cualquier hora, volver a repasarlo, y eso está muy bueno. Comunicate con nosotros también al 091 99 12 10, 091 99 12 10 es el número de Radio El Libertador para todos los programas, así que nos pueden mandar los mensajes ahí. Y si estás fuera del país podés marcar antes el prefijo más 598 y nos mandás tanto por Telegram como también por WhatsApp tu mensaje. Bueno, un placer tener a María hoy con nosotros para seguir hablando de literatura, para seguir hablando de autores. Y bueno, hoy creo que nos vamos a ir para allá, para Medio Oriente. Exactamente, más bien para el sur de Asia, si podríamos decir casi en el lejano ya, ¿eh? Sí, está en el medio del lejano Oriente, Medio Oriente. Bueno, un saludo por supuesto a la audiencia. Y vamos a ir a Afganistán. Muy bien. Y vamos a hablar del autor Khaled Hosseini. Bueno, vas a tener que contarme porque no conozco absolutamente nada. Es muy conocido desde los últimos años. Es un hombre muy respetado a nivel de lo que es el arte internacional. Además es médico. Él. Y por supuesto es un hombre joven. Tiene 54 años. Se llama un chiquilín. Por favor, una criatura. Digo. Sí. Bueno, voy a dejarme de exagerar y vamos a hablar de Khaled Hosseini. Nació el 4 de marzo de 1965 en Kabul, que es la capital de Afganistán. Uh-huh. Es médico, es escritor y escribe en inglés y reside en los Estados Unidos de América. Su obra está escrita en lengua inglesa justamente porque su mercado es el mercado estadounidense, aunque por supuesto que sus obras se han traducido a muchos idiomas, entre ellos el castellano, por supuesto, ¿no? Su padre era un diplomático en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán y su madre una profesora en una universidad muy prestigiosa de Kabul. A los 5 años, la familia se mudó a Teherán, la capital de Irán, porque el padre fue destinado allí como diplomático, ¿no? En la embajada de Afganistán en Teherán, en Irán. En 1976, el trabajo del padre lo destinó a París, por lo tanto estuvo en Europa. Se establecieron durante un tiempo y no volvieron a su país natal, aunque ese era su objetivo, porque en 1978 se produjo la Revolución Comunista y en 1979 la intervención soviética. Y de allí en más, Afganistán ha sido una bomba de tiempo. Sí. En 1980, con asilo político otorgado por Estados Unidos, los Hosseini se ubicaron en San José, en el estado de California. Y Khaled hizo la high school en la Independence High School de la ciudad de San José, en California. Y en 1984 ingresó en la Universidad de Santa Clara, donde se graduó en biología. En 1988 ingresó en la Facultad de Medicina en la Universidad de California de San Diego y se licenció como médico en 1993. Mientras él practicaba el internado, escribió Cometas en el cielo, que es tal vez la novela que muchos de nuestros oyentes hayan leído o por lo menos visto en las librerías, porque fue un bestseller.
Antes de hablar justamente de Cometas en el cielo y de las otras obras de Khaled Hosseini, yo quiero hablar un poco de Afganistán, porque su obra, en el caso de Cometas en el cielo por lo menos, se localiza en ese país. Afganistán es un país que no tiene salida al mar, que está en el centro-sur de Asia, que tiene además una característica muy particular porque es sumamente montañoso y desértico. Uh-huh. La mayor parte del territorio está ocupado por la cadena del Hindu Kush y el Karakorum, que son cadenas montañosas de la misma edad que los Himalayas. Es decir, estamos hablando de montañas terciarias. Por lo tanto, es un país sísmico. Un país que cada tanto tiempo está sacudido por sismos violentísimos. El clima de este país es continental, que podríamos decir radical. Vamos a darle un nombre que no es climatológico, pero ¿qué significa? Que sus veranos son ardientes y sus inviernos son helados. Pero por otra parte, en el área más desértica, esa amplitud térmica pasa del día a la noche, es decir, los días son tórridos y las noches son heladas en el desierto de afganos. Uh-huh. Entonces es un país muy castigado por la naturaleza, porque es bellísimo, los paisajes son hermosísimos, pero vivir allí no es fácil. Y desde el punto de vista de la sociedad afgana parece estar dividida como en castas, porque sigue siendo una sociedad tribal. Es decir, hay gente que está en la cúspide de la sociedad y gente que pertenece a lo que podríamos llamar casta o clase de los servidores, y no puede juntarse allí. Un país como este, que además ha sido castigado por invasiones, vuelta a ser invadido, por guerras internas, guerras intestinas que lo han destrozado, que además tiene hoy en día la cruz de tener yacimientos petroleros, o de por lo menos estar en esa posibilidad de tener grandes yacimientos de petróleo, siempre es un país castigado. La gente de Afganistán es gente que sufre permanentemente y que vive la mayor parte de ella en una gran pobreza. Es un país muy extenso. Estábamos hablando antes de ir al aire que prácticamente es como 5 veces la superficie de Uruguay, porque estamos hablando de que tiene 35 millones de habitantes y tiene 655.230 kilómetros cuadrados de superficie. Es enorme. E incluso históricamente siempre fue un país de transición, porque formó parte de la ruta de la seda. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Marco Polo? Marco Polo. Bueno, muchísimos de los caminos que iban desde Europa, la Europa de la Edad Media, hasta la China y la región mongola de la época de la producción de la seda, de las grandes producciones de seda, pasaba por Afganistán. Entonces, es un país de tránsito, es un país que no tiene salida al mar. Sus países limítrofes son Pakistán, Afganistán, Turkmenia, es decir, hay una cantidad de países que lo limitan, que también tienen sus grandes problemas de tipo político. Internamente su sociedad está absolutamente estamentada y fragmentada. Y es además climáticamente un país que está, es muy difícil vivir allí por sus grandes diferencias, ¿no? Desierto, montañas elevadísimas, inviernos rudos, veranos terribles. En los desiertos eso pasa día por día, esa amplitud térmica. Es sísmico, es decir, que es difícil. Su belleza está por un lado, lo que vive su gente está por el otro. Y hoy en día está pasando por una crisis política terrible con el advenimiento nuevamente del gobierno talibán. Y sobre eso habla la obra Cometas en el cielo. Volvamos entonces a Khaled Hosseini, que es un gran escritor. Decíamos que mientras hacía las prácticas e internado en San José, en California, escribió su novela Cometas en el cielo, que publicó en el año 2003. El director de cine Mark Foster, que seguramente muchos conocen, llevó al cine la novela Cometas en el cielo, o sea que pueden encontrar la película Cometas en el cielo. Miren que es muy duro, ¿eh? En 2007 publicó 1000 soles espléndidos, que tuvo tanto éxito como Cometas en el cielo. La tercera novela fue Y las montañas hablaron, que es considerada la mejor lograda, que ya es mucho más intimista, siempre hablando de gente afgana, ¿verdad? Y en el Afganistán que él recuerda y que él investiga y al que no pudo volver. Las críticas plantean que deja de lado un sentimentalismo algo excesivo
como se ve en algunas partes de Cometas en el cielo o Mil soles espléndidos, para entrar en una emoción genuina. Habla de dos mujeres que comienzan a conocerse y comienzan a generar una amistad y un vínculo intenso en un Afganistán tan quebrado, tan fragmentado. Es muy, muy interesante esta última novela, Y las montañas hablaron. Yo leí muy poquitito, pero la recomiendo. Cometas en el cielo es dura. Yo no la pude terminar de leer, por ejemplo, porque estamos hablando de vivencias muy, muy, muy marcadas para esta gente, ¿no? Pero muchos de nuestros oyentes seguramente no van a haber impedimento en eso. En 2006 fue designado embajador de buena voluntad de ACNUR. ACNUR es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Quiero decir que Khaled Hosseini siempre está muy preocupado por la migración que ha tenido que haber de Afganistán. Ha habido una emigración muy importante. No me olvido de aquellas espantosas imágenes cuando terminó de irse la tropa estadounidense, los aviones y la gente tratando de treparse a las alas, y mucha gente que se cayó cuando el avión despegó. Es decir, hay un sangrado siempre que pueden para salir del país. Y él entonces se preocupa mucho de quienes son refugiados y están fuera de ese territorio y trata de trabajar para ellos. Viajó a Afganistán en 2007, pudo viajar, pero con la ciudadanía estadounidense, ¿no? Y creó una fundación que lleva su nombre, la Fundación Khaled Hosseini, para ayudar a los refugiados afganos en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se puede catalogar la obra de este gran escritor? Porque es muy buen escritor, ¿eh? Más allá de que ha sido bestsellers y todo lo demás, es muy buen escritor. Y en esta última novela, decíamos, Y las montañas hablaron, se observa cómo va creciendo ese escritor, cómo va evolucionando. Es muy buen narrador, con una prosa muy ágil, capaz de describir hechos, sentimientos, situaciones de profundo dolor con absoluta naturalidad. Es terrible naturalizar el dolor también, ¿no? El dolor provocado por otros, además. Genera instancias de reflexión, permite que el lector piense, que deduzca y hace una valoración intensa de los sentimientos. Es un hombre muy sensible, es un médico muy sensible, es un escritor muy sensible. Muestra además aspectos que nos golpean muy fuerte de este pueblo, tan sufrido y tan azotado por distintas situaciones: la pobreza, la guerra, la inestabilidad política, la inestabilidad geológica, el clima sumamente extremo, pero siempre está rescatando lo valioso de las personas, siempre está rescatando lo bueno. Yo agradezco a mi esposo, a Hugo Bordajandi, que seleccionó para mí 2 fragmentos. ¿Vos me permitís leer? Por supuesto, ¿cómo no te voy a permitir leer? Muchísimas gracias, Carlos. Y gracias a nuestros oyentes y quienes nos ven también. 2 fragmentos diferentes en esta novela Cometas en el cielo. Esta novela me la regaló Hugo, mi marido, y yo le agradecí profundamente siempre, pero no la pude terminar de leer. Yo no soy una persona hipersensible, quiero decir, pero el sufrimiento de pueblos por los que yo no puedo hacer nada, porque yo para hacer algo tendría que irme. O sea, donar dinero no me parece una forma. Me encantaría poder hacer algo con mis manos, con mi pensamiento, con mi palabra. Entonces no pude terminar de leerlo por eso. Acá son dos chicos de 2 clases totalmente diferentes. Uno está en la clase superior, es decir, en la parte que podríamos llamar aristocrática de Afganistán, el otro es su servidor. Pero cuando son niños. Claro. Entonces ellos viven soñando y viven cosas y sueñan cosas de niños. Entonces hay dos momentos que quiero destacar. Uno es un sueño que tiene Hassan, que es el servidor, digamos, ¿no? A la mañana siguiente, mientras preparaba el té negro para el desayuno, Hassan me dijo que había tenido un sueño. Estábamos en el lago Garga, tú y yo, Jarja, viene a ser, ¿no? Jarja se pronuncia. Tú, yo, mi padre, Aja Saif, Rahim Khan y miles de personas más, dijo. Hacía calor y lucía el sol. El lago estaba transparente como un espejo, pero nadie nadaba porque decían que había un monstruo, que estaba en las profundidades, a la espera. Hassan me sirvió una taza, le puse azúcar, soplé unas cuantas veces y la coloqué delante de mí. Así que todos tenían miedo de entrar en el agua, y de pronto tú te quitabas los zapatos, Amir Aja,
Y la camisa. No hay ningún monstruo, os lo demostraré a todos, decías. Y antes de que nadie pudiera detenerte, te lanzabas al agua y empezabas a nadar. Yo te seguía y nadábamos los dos. Pero si tú no sabes nadar. Hassan se echó a reír. En los sueños, Amir Aja, puedes hacer cualquier cosa. Bueno, el caso es que todo el mundo comenzó a gritar, ¡salid, salid! Pero nosotros seguíamos nadando en el agua fría. Nos dirigimos hasta el centro del lago y una vez allí dejamos de nadar. Nos volvimos hacia la orilla y saludamos a la gente con la mano. Parecían pequeños como hormigas, pero podíamos oír sus aplausos. Comprendían que no había ningún monstruo, solo agua. Después de aquello, cambiaban el nombre del lago y lo llamaban el lago de Amir y Hassan, sultanes de Kabul, y cobrábamos dinero a la gente que quería nadar en él. ¿Y qué significado tiene todo eso? Untó mi naan con mermelada y lo puso en un plato. No lo sé. Esperaba que me lo dijeses tú. ¿Te das cuenta cómo, mientras son niños y se cuentan sus sueños, Hassan sigue siendo el servidor de Amir? Claro. Esa estamentación, esa fragmentación de la sociedad está muy bien pintada en todas las novelas, en las 3 novelas y en las que vienen. Creo que hay una nueva de Hossein que son realmente espléndidas si quieres conocer este pueblo tan sufrido, ¿no? Te voy a leer otro fragmentito para ver otra situación distinta. Cordero, dijo Farid, saboreando la palabra. Los únicos en Kabul que hoy en día comen cordero son los talibanes. Me tiró de la manga. Hablando de ellos, se acercaba un vehículo. La patrulla de los barbudos, murmuró Farid. Era la primera vez que yo veía a un talibán. Los había visto en televisión, en internet, en las portadas de las revistas y en los periódicos. Pero en ese momento me encontraba a 5 metros de ellos, diciéndome que aquel repentino sabor que notaba en la boca no era el del puro miedo, diciéndome que de pronto mi carne no se había encogido hasta tocar los huesos y que el corazón no latía acelerado. Allí estaban, en todo su esplendor. La camioneta Toyota descapotable de color rojo pasó lentamente por nuestro lado. Detrás iba un puñado de hombres jóvenes con caras serias, sentados en cuclillas y con los Kalashnikov colgados del hombro. Todos llevaban barba y turbantes negros. Uno de ellos, un joven de piel oscura que tendría unos 20 años, de cejas anchas y pobladas, azotaba rítmicamente con un látigo el lateral de la camioneta. Su mirada perdida fue descansar en mí. Me miró fijamente. Nunca me había sentido tan desnudo. El talibán escupió saliva de color tabaco y apartó la vista. Sentí que respiraba de nuevo. La camioneta se alejó por Yader Maywand, levantando a su paso una nube de polvo. ¿Qué te ocurre?, me dijo entre dientes Farid. ¿Qué? No te atrevas ni a mirarlos. ¿Me has entendido? Jamás. No quería hacerlo, dije. Tu amigo tiene razón, Aja, dijo alguien. Es preferible golpear con un palo a un perro rabioso. La voz pertenecía a un anciano mendigo que estaba sentado descalzo en las escaleras de un edificio, acribillado por las balas. Iba vestido con un raído chapán, reducido a harapos deshilachados y un turbante mugriento. El párpado izquierdo cubría un hueco vacío. Con una mano artrítica señaló la dirección por donde había desaparecido la camioneta roja. Dan vueltas y observan. Esperan que alguien los provoque. Tarde o temprano, siempre cae alguien. No es fácil leer a Khaled Hosseini, pero es muy bueno para quienes les guste este tipo de literatura y para aprender más sobre Afganistán y sobre cómo lo ve un médico, un humanista, un escritor. Muy bien, hay que indagar entonces. Bueno, la película es del año 2007 y la de Foster, ¿no? Basada en este libro, y se puede encontrar en plataforma. Aún en plataformas gratuitas las pueden encontrar también. Pueden verla, en casa la vieron. Uh-huh. Y bueno, se apega bastante a la novela Cometas en el cielo. Esta novela, Cometas en el cielo, de Kyle Rayner, ¿sí? La ven en casi todas las librerías, pero la película está en plataforma. Los libros de Hossein todavía no están en plataforma, son muy nuevos, pero bueno, los invito a que conozcan otro tipo de literatura. Por supuesto. Y otro tipo de realidades. Exacto, una realidad diferente, una sociedad diferente. Totalmente. Un país diferente.
Totalmente. Bueno, gracias María por estos detalles, estos autores que nos traes. Y conocer otras realidades, por supuesto. Claro que sí. Vamos a volver a Uruguay. Vamos a volver a Uruguay. Vamos a tener invitados también para vamos volver a tener Uruguay. Invitados para trabajar nuestros queridísimos autores. Pero siempre es bueno este abanico para permitirnos ver cuánta literatura hay. Y cuando hinquemos el diente en Centroamérica, ni te digo. Y hay premios Nobel, además. Por supuesto. Y a Rubén Darío. Mucho. No quiero seguir. Hay muchas cosas en el prehorno ahí. Entonces se está preparando. Claro. Se está preparando en el fogón, en la mesadita. Bueno, María, nos reencontramos la próxima, ¿te parece? Por supuesto que sí, encantada. Un saludo a la audiencia muy afectuosa.